Hola, mi nombre es Francisca Ríos. Soy catedrática del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Málaga. Ejerzo mi labor docente e investigadora en el área de estadística en la Facultad de Medicina y fundamentalmente en todo el ámbito de salud. En esta exposición me gustaría trasladar la experiencia que hemos tenido con el uso del software libre HASP en la docencia de bioestadística en medicina y en ciencias de la salud durante el curso 2021. Si pensamos en HASP, HASP fue derivado de la palabra WASP y se popularizó a partir de la campaña publicitaria de Renault para el modelo Clio en 1995. Hacía referencia a lo que se llamó generación X e Y, cuyos miembros pues eran jóvenes con uno o más títulos universitarios, que hablaban más de un idioma, pero que tuvieron una difícil incorporación al mercado laboral. Y cuando lo obtenían, siempre con salarios bajos y con una teórica sobrecualificación, por debajo de su sobrecualificación. Era un acrónimo de la frase jóvenes, aunque sobradamente preparados. En nuestro entorno, en nuestro ámbito, cuando hablemos de HASP, estaremos haciendo referencia a un paquete estadístico de código abierto multiplataforma. La primera edición fue realizada en inglés por Mark A. Goss-Samson en 2018 y la primera traducción al castellano la llevó a cabo Julio Meneses de la Universitat Oberta de Cataluña. La última actualización es del 2020 y es la versión 0.14.1. El nombre Jeffreys se debe a Jeffreys Amazing Statistics Program, que fue pionero, Sir Harold Jeffreys fue pionero de la estadística bayesiana. El objetivo es desarrollar un programa libre que incluyera los estándares y las técnicas estadísticas más avanzadas a través de una interfaz de usuario simple e intuitivo. ¿Qué ventajas? Pues es muy intuitivo, como hemos dicho, es un menú de arrastrar y soltar, tiene la computación a tiempo real, las tablas de gráfico en formato APA pueden ser copiadas directamente y también las tablas pueden ser exportadas de HASP a LaTeX. Todos los procedimientos tienen versión clásica y la versión bayesiana. Son los estándares de cualquier programa básico de estadística, los descriptivos, las tablas de frecuencia, la regresión, TestStudent, ANOVA, modelos mixtos y análisis factorial. No dispone de módulo para modificación de variables como puedan ser el Recode o el Compute del IBM SPSS. Puede descargarse de su propia plataforma, hay versiones para Windows, Mac y Linux y puede usarse también desde el propio navegador. Es conveniente prestar atención a las actualizaciones y vídeos de ayuda de su blog y también dispone de un conjunto de datos que pueden ser utilizados en su uso. Cuando el fichero de datos lo podemos crear desde dentro del propio HASP o abrir desde cualquier otro formato, como pueda ser un fichero de Excel en formato CSV, o un fichero de texto plano, un fichero SAP de SPSS o un fichero OTS de una hoja de cálculo de código abierto. Cuando dentro del programa queremos abrir un fichero, le decimos Open File y nos pregunta si queremos abrir uno de los ficheros usados recientemente o queremos hacer una búsqueda en nuestro ordenador. En ese caso, iríamos a la carpeta adecuada y seleccionaríamos el fichero con el que queremos trabajar. Una vez abierto HASP, vemos cómo los distintos procedimientos se encuentran en las columnas. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer algo básico como es una distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias, nos iríamos al procedimiento frecuencias y vemos que automáticamente se nos abre la versión clásica y la versión bayesiana. Si escogemos la versión clásica, escogeríamos el binomial test y se nos abren estas dos ventanas. La ventana de la izquierda, que es para la selección de variables, la ventana de la derecha es la de output o resultados. Una vez que seleccionamos nuestra variable, en la ventana de resultados tenemos todos los datos que conciernen a esta misma variable.
las categorías que tiene, el número de personas que tienen en cada categoría, el total de personas, el porcentaje y un contraste de hipótesis que contrasta si este porcentaje puede considerarse igual a 0,5 o no. Vemos que en todas las circunstancias se rechazaría esa hipótesis. Si, por ejemplo, nuestro interés se centra en ver si los años de educación son similares en hombres y en mujeres, pues seleccionaríamos el menú T-Test de TStudent y dentro de las opciones podemos seleccionar las tres estadísticos de contraste, la T de Student normal, la T de Welch en el caso en que las varianzas no fuesen iguales, o el test no paramétrico de Mann-Whitney en el caso en que tuviéramos que suponer o tuviéramos que admitir que hay una ausencia de normalidad. Asimismo, también podemos seleccionar los test para contrastar dichas hipótesis. Así, en los resultados tendríamos en la misma tabla las tres valores para la T-Student o para el estadístico de contraste, los estadísticos de contraste para la normalidad y la homocedaticidad y, por último, los descriptivos. Si nuestro interés se centra en contrastar si una variable cuantitativa como es el salario es similar en más de dos grupos como es la categoría laboral, iríamos al análisis de la varianza o ANOVA. De una manera muy similar al caso de la T-Student, tenemos un menú muy parecido, volvemos a seleccionar los estadísticos descriptivos, volvemos a seleccionar el ANOVA de Welch y el estadístico no paramétrico y las condiciones o los contrastes para verificar las condiciones. Así, en la primera tabla tendríamos el ANOVA y el ANOVA de Welch, la segunda tabla sería la de los descriptivos, el tercero el contraste de Levene para la igualdad de varianzas y lo último sería el Kruskal-Wallis o contraste no paramétrico. Durante este curso, como he dicho al principio, hemos utilizado HASP para hacer las prácticas y para ilustrar los conceptos explicados durante el curso. Entonces, antes del inicio del curso, los alumnos fueron advertidos para que instalaran HASP en sus ordenadores personales. En el campus se colgó toda la información que el alumno necesitaba al respecto y hay que destacar que el primer día de curso la práctica totalidad de los alumnos ya lo tenían instalado. La peculiaridad de este curso de tener toda la docencia online y disponer de software libre ha permitido intercalar en el mismo ámbito teoría y práctica. Con este hecho hemos logrado hacer la asignatura más didáctica y comprensible, una participación mucho más activa del alumnado a través del chat y una mayor motivación y un gran interés por la asignatura, cosa que no es habitual entre los alumnos de medicina. También hemos realizado un sistema de evaluación de estas prácticas online usando HASP. Se realizan o se han realizado de forma de prueba de conocimiento en el campus virtual. El alumno accede a una base de datos totalmente individualizada, que es una muestra aleatoria tanto en tamaño como en las variables de una base de datos general. Para descarga su base, se les asigna una relación, realiza una serie de cálculos y luego los valores obtenidos usando ese HASP los introduce en la prueba de conocimiento. En algunos casos también hay un menú de opciones desplegables donde el alumno llega a alguna conclusión respecto a lo que ha calculado. Sobre estos ejercicios individualizados, partimos de una base de datos de modelo que debe tener al menos 2 o más variables binarias, 1 o más variables multinomiales de 3 o más categorías y 2 o más variables numéricas. Mediante remuestreo en las filas, lo que estamos generando son submuestras diferentes de registros, mientras que cuando aleatorizamos en las columnas, lo que estamos seleccionando son distintas variables, de manera que eso nos permite hacer el mismo tipo de preguntas, la misma categoría de preguntas, pero con variables diferentes. HASP funciona sobre R, con lo cual podemos calcular
automáticamente las respuestas a cada ejercicio, usando los mismos parámetros que usa HASP. Se generan automáticamente ejercicios en formato Moodle con enlaces a la base de datos a descargar por el estudiante y con preguntas sobre las variables aleatoriamente elegidas. Las respuestas, ya he dicho, pueden ser valores numéricos o pueden ser de selección de opciones. Esto es un ejemplo del sistema de prácticas para el tema 2 de estadísticos descriptivos. Vemos que todas estas primeras son prácticas sobre conceptos individuales. Esta sobre bases de datos, esta sobre posición, esta sobre centro, etc. Mientras que esta última es una evaluación global del tema en el que entran todos los conceptos explicados sobre el tema. Este es el esquema de las prácticas. Las negritas serían prácticas de conceptos individuales y lo que está en rojo serían la evaluación global de ese tema. Aquí la última, que sería esta evaluación general, comprende o hace cuestiones sobre todos los conceptos explicados durante todo el curso, durante todo el temario. Este es un ejemplo de la práctica de evaluación de descriptiva. Una vez que el alumno se descarga la base de datos, pues debe contestar a todas estas preguntas sobre la edad del paciente, el mínimo y el máximo, la media, la desviación típica, el coeficiente de variación, los 3 cuartiles, el rango y el rango intercuartílico y las medidas de forma, como son asimetría y kurtosis. En el caso del tema de distribuciones, el alumno no accede a una base de datos, sino que lo que se le genera aleatoriamente es una distribución normal con una media y una desviación típica, y se le pide que calcule estos 3 ejercicios: una probabilidad de menor o igual que un valor, una probabilidad para un intervalo, una probabilidad para los datos para una zona mayor o igual que un determinado valor. Esto es un ejemplo de la evaluación global. Una vez que el alumno se descarga la base de datos, pues el primer apartado son conceptos sobre la descriptiva, que en este caso sería sobre el sodio. El segundo sería un ejercicio de regresión lineal. El tercero sería una tabla de contingencia. El cuarto es una T-Student. Y por último, el análisis de la varianza. Como he dicho, como hemos visto también, el alumno debe meter el valor numérico en un campo, pero hay otras preguntas que son sobre elección de opciones. Por ejemplo, una vez que el alumno ha calculado el coeficiente de correlación y mete aquí o introduce aquí el valor, el siguiente apartado le pregunta sobre ese valor. Es decir, supone que las variables están incorreladas, hay muy buena, hay regular, y en el caso de los contrastes de hipótesis, pues sobre si hay evidencia en contra de la hipótesis nula o no la hay. Durante este curso, este sistema de evaluación y de práctica lo hemos utilizado en medicina, en enfermería y en fisioterapia. Como he dicho al principio, el disponer de este software libre y la enseñanza online han permitido una fusión entre teoría y práctica que ha resultado muy favorable por parte de los estudiantes y han valorado la experiencia como muy positiva. A los alumnos del último curso también le hemos dado un curso intensivo de HASP y lo han utilizado para la realización de sus TFGs con un resultado muy eficiente. De manera que este curso 21-22 seguiremos utilizando este mismo sistema, y aunque esperemos que la docencia ya sea presencial, pediremos a los alumnos que traigan a clase sus dispositivos portátiles. Y nada más. Muchas gracias.